Estamos con Marcos Sequeira, tributarista, y con José Simonella, economista. Buenas noches, muchachos, el gusto de tenerlos. Buenas noches. El gusto es mío. Bueno, Gracias. Marcos, en esta carrera alocada por conseguir votos, Massa ha lanzado un montón de exenciones y beneficios a distintos sectores. Uno de los más fuertes tiene que ver con la elevación del piso a partir del cual se tributa ganancias, ¿no? Bueno, Sí. ¿a quiénes beneficia y cómo ves la medida? Bueno, hay que tener en cuenta que entre lo que él ha lanzado, lo que se ha hecho público, los borradores que por ahí están dentro de la Cámara de Diputados, no coinciden muchas veces con lo que realmente, creo yo, se procura. ¿Qué es lo que hay al día de la fecha? Hay un decreto de necesidad y urgencia que, por supuesto, no pasa el control constitucional porque no hay razones que ameriten que esto no se trate en el Congreso, pero este decreto eleva de 770.000 pesos a 1.770.000 pesos el monto a partir del cual los empleados en relación de dependencia y los jubilados van a pagar impuestos a las ganancias. El mismo decreto establece que la segunda cuota del sueldo anual complementario que se paga en diciembre va a estar exento de impuestos a las ganancias. Eso es lo que hay en concreto. También, en este caso, a través de una resolución general, se ha creado el plan Platita. Suena bien simpático, ¿no? Que es una gran cantidad de bonos y que no se sabe muy bien cómo se va a financiar. Creando un impuesto nuevo dentro de la ley del impuesto a las ganancias, con unas alícuotas que van del 27 al 35%. Y, por supuesto, esta cuestión de financiar impuestos, que son impuestos directos y que se coparticipan con las provincias y con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, va a tener su efecto también en estos entes provinciales, ¿no? Y en Cava. No va a ser tan significativo porque se equivocó el ministro cuando dio a conocer la cifra del billón de pesos de recaudación, porque él ahí tomó como el ingreso de las rentas de cuarta categoría todas, es decir, trabajadores independientes, trabajadores del sector público, privado, autónomos, monotributistas, y acá en realidad los que se van a beneficiar son solamente los dos que te mencioné, los empleados en relación de dependencia, sector público y privado, y los jubilados. Nada más. Ahora, eso es una escala de repente, el que gana en vez de 1.770, el que gana 2.020.000 pesos, ¿va a pagar menos o va a terminar pagando fuerte como pagó siempre? En términos generales, en el bolsillo, el que goce ese beneficio, porque tengamos en cuenta que no son muchos, claro, quienes tienen ingresos superiores al 1.770.000 o 1.550.000 neto. Pero en términos de bolsillo es entre el 20 y el 22%. O sea que se lo va a comer la inflación al cabo de un mes y medio, 2 meses. Próximamente. Es así. Y la promesa de derogar directamente el impuesto a la ganancia para todos los trabajadores, bueno, de acuerdo al paper que es de ahora, de esta tarde, antes de venir para acá, ya no está más. O sea, el proyecto que había ingresado era uno y el proyecto que se está tratando ahora es otro. Y tiene una gran diferencia porque este solamente crea el impuesto celular para gente que tenga mayores ingresos y no hace nada con el artículo 82, ex artículo 79, que es el impuesto a las ganancias para todos los trabajadores, ¿no? Dijo el ministro, el salario no es ganancia, pero acá se ve que lo hicieron reflexionar y el salario sí va a ser ganancia. O sea, una cosa es lo que se instaló y otra cosa es lo que efectivamente se está cocinando y está cambiando por horas.
porque aunque parezca mentira, la información que se maneja en este momento no es muy fiel y tiene que ver con que se están tratando de acomodar las cosas por si se van. Recién había una señora que comentaba que tenía un familiar en la AFIP. Bueno, yo lo veo como asesor de la Subdirección General y Técnico de la AFIP en Buenos Aires, veo que hay un gran esfuerzo por tratar de acomodar los papeles. ¿No? ¿Qué futuro tienen estas medidas, estimado José? Y todas las que han venido anunciando, todos los planes platitas, ¿no? Bueno, a ver, en el corto plazo, como decía Marcos recién, por un decreto el ministro candidato lo aplica, digamos, ¿no? Lo va a aplicar porque trata de congraciarse con los votantes para tratar de mejorar el humor a la hora de ir a votar. Ahora, es un gran desafío si se aplica lo que él anunció. Bueno, acá Marcos nos está advirtiendo de que ha tenido algunas modificaciones, pero digamos, si se aplica a partir del 2024, claramente es una reducción de ingresos tributarios sin la contrapartida de reducción del gasto. Entonces, si uno, digamos, obviamente que estamos todos de acuerdo que Argentina tiene que reducir la presión tributaria, que es exagerada, pero eso tiene que ser el marco de un plan integral, en el marco de un plan que prevea reducción de impuestos, pero por otro lado reducción de gastos superfluos, ineficientes y demás. Eso hoy no está. Hoy simplemente está la reducción de ingresos o está dentro de este plan platita, Marco decía, de bonos, pero también es cierto que está la devolución por compras con tarjeta de débito. De nuevo, no es devolución de IVA, porque no es IVA lo que te devuelven, es una devolución por comprar con tarjeta de débito que va a tener, digamos, también un costo fiscal importante. O sea, nadie dice de dónde van a sacar la plata. Bueno, cuando no te dicen de dónde lo van a sacar la plata es porque viene de la emisión, claramente, ¿no? Porque hoy ya el gobierno tiene déficit. Entonces, si hoy tenés déficit, más allá que la recaudación, le creció más que la inflación, hoy ya tenés déficit. Si vos sobre ese déficit dejás de percibir ingreso tributario y por otro lado generás un plan de bonos y de devolución por compra con tarjeta de débito, claramente vas a tener más emisión. Más emisión sabemos que genera inflación, con lo cual, en el caso de la reducción de ganancia beneficia a 700.000 personas, en buena hora por esas 700.000 personas, pero la inflación le pega a 44 millones de habitantes. ¿Tá? Y en el caso de los bonos, lo beneficia a determinados trabajadores, pero quedan afuera todo lo que son trabajadores informales y los siempre olvidados autónomos. Los autónomos no están en ninguna de todas estas medidas todavía, si bien dicen que le van a reducir los anticipos de ganancia y demás, pero eso todavía no está. En definitiva, PTT, mayor déficit, mayor emisión y un problema importante para el gobierno que viene, que como dicen en el GPS, ha tenido que recalcular si tenía algún plan, digamos, pensado con coherencia fiscal y monetaria para iniciar su mandato. Bueno, está recalculando porque los datos básicos de base han cambiado, ¿no?, con esta medida. Marcos. Y sí, inclusive acá hay una pequeña o gran trampa porque se aumenta el impuesto mínimo a partir del cual no se paga impuesto a las ganancias, pero no se modifican las tablas de alícuota de impuesto a las ganancias. Esto genera, por ejemplo, que el que gana más de 313.000 pesos, que no es una locura, por mes ya entra en el 35% de impuesto a las ganancias. ¿Qué significa? Que cuando se vaya a determinar el tributo por el periodo fiscal 2022 en junio del 2023, ese empleado en relación de dependencia o ese jubilado va a tomar valores que son valores históricos y que obviamente en Argentina, con las tasas de inflación que tenemos, van a depreciarse en forma significativa. Y lo que dice José con tanta claridad, lo muestra en un cuadrito donde está ahí Argentina en el segundo país del mundo con la presión fiscal más elevada. Y los indicadores no muestran que la tendencia sea a bajar, sino que sea a subir. O sea que es un problema realmente
significativo. Se está hablando, por otra parte, de un blanqueo de capitales. Eso puede llegar a traer alguna renta al país, no sé qué opina José, pero el que normalmente, en la experiencia mía, como viejo, el que entra en el blanqueo de capitales es aquel que la DGI ya lo enganchó. El que no lo enganchó, ese no entra en el blanqueo de capitales. Se ha firmado hoy, hace pocas horas, un tratado bilateral más con Estados Unidos, que es el mayor paraíso fiscal que hay en el mundo, dicho sea de paso, si no preguntarle de Delaware, y es todo simbólico esta cuestión, ¿no? Este mundo más global ha traído consigo una ciberdelincuencia donde el legislador se preocupa por ir cambiando las normas, modifica el Código Penal, modifica la ley de ganancia, modifica la ley del IVA, y los resultados son simbólicos. Cada vez más convivimos con un derecho simbólico. Y derecho simbólico, si hay en la República Argentina, uno es la Constitución Nacional, ¿no? José. No, bueno, respecto del blanqueo, yo digo, para que los blanqueos sean exitosos, tiene que tener una condición necesaria, que tiene que haber credibilidad en el gobierno. Y hoy, obviamente, este gobierno no tiene credibilidad para hacer un blanqueo. Habrá que ver si el gobierno que viene puede recomponer la credibilidad en el gobierno. Con lo cual, como dice Marcos, hoy en esta situación, un blanqueo para lo único que serviría sería para que aquellos que tienen alguna dificultad con el fisco puedan normalizarla, digamos, de una manera barata y sin consecuencias penales, digamos. Pero la última pregunta sí, que le hago a los dos, que es una valoración que tiene que ver con la política. Las tres fuerzas que compiten en serio para ganar están separadas por 1,5 puntos o 2. Pero hay un clima social que ya ha instalado a Milei como virtual ganador. O liquida el pleito en primera vuelta o en un balotaje. ¿Cómo impacta en las empresas, en los comercios, en la economía el run que está instalado? Va a gobernar Milei. Digo por las propuestas que han escuchado ustedes. ¿Qué sienten ustedes con sus clientes, con la gente que asesora? Yo ignoro los aspectos económicos en los cuales tenemos al mejor experto con nosotros, pero lo que yo puedo dar es algún dato de la realidad, porque como durante 16 años fui director de posgrado de la Universidad de Belgrano, compartí parte de esos años algunos cafés con Milei. La Universidad de Belgrano es una universidad, ahora está la gente joven, se ha hecho cargo hace muy poquito tiempo, Avelino Porto y una cantidad de señores de esa edad, 80 y pico de años. Y te puedo describir un personaje que habla, que no sabe lo que habla, y que cuando vos tratas de profundizar respecto a algún tema, a mí me ha llegado a decir, este es un macaneo, es un macaneo. Bueno, desde el punto de vista personal, bueno, yo lo traje a Córdoba muchas veces también, llamando la atención con algunas excentricidades, ¿no? Traje Hugo Boss, la zapatilla, no sé, corona naranjada, eso no sería nada. Yo lo que sí puedo juzgar es que este señor tiene características muy particulares, y a juzgar por lo que él viene diciendo, no creo que esté en condiciones de llevar adelante un planteo serio. Más allá de que hay que reconocer que tiene algunos funcionarios, o posibles funcionarios, con quienes también he tenido posibilidad de hablar mucho, y que como la doctora Mondino, por ejemplo, la candidata a vicepresidente, que son muy inteligentes, muy inteligentes. Pero esa es mi impresión, es más desde lo personal, de haber compartido cosas. De haber compartido cosas durante muchos años, ¿no? Te cuento, perdón, el doctor Porto le sacó los títulos, le quitó los títulos, por supuesto. Milei le ha hecho juicio a la universidad y lo va a ganar, pues no se puede hacer eso.
¿Hace cuántos años que lo conocías a Milei, Marco? 20 años. 20 años. ¿En algún momento del trato, te imaginaste que iba a llegar tan lejos? Te pregunto. En lo más mínimo. En lo más mínimo. Jamás me imaginé. Es más, yo no lo veía dentro del ambiente universitario y particularmente en ese ambiente universitario, ¿no? Porque, bueno, doy clase en la UBA también, y en la USAL, Bueno, pero esto una nunca faceta me imaginé. interesante de Milei. Dos palabritas. En el ámbito empresario genera preocupación, fundamentalmente en términos de gobernabilidad, no tiene grandes equipos que lo acompañen y ocupar un cargo a nivel nacional necesitas mucha gente y gente de confianza para cubrir los cargos estratégicos. Así que, digo, genera preocupación, genera duda respecto a si va a ser posible no solo aplicar lo que anuncia, sino fundamentalmente tener la gobernabilidad que Argentina necesita para enfrentar los desafíos políticos, macroeconómicos y sociales que tiene la Argentina a partir del nuevo gobierno. Gracias a los dos, ha sido un placer. Muchas gracias a vos.